Bueno, una vez más, bienvenidos a todos, que Dios les bendiga. Estoy contento pues, de poder compartir con ustedes este tema de hoy, que se titula, la semana de oración se titula de devoción, noviazgo, matrimonio, divorcio y recasamiento, y el tema de hoy, el noviazgo cristiano. Así que esperamos pues que sea de edificación para todos los que estamos aquí presentes. El tema lo queremos basar o toda la semana la queremos basar en un versículo. Mateo 19:6 dice: así que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, allí vemos lo que dice nuestro Señor, pues Jesucristo, al respecto de esa institución tan fundamental como es el matrimonio. Pero hoy no vamos a hablar directamente del matrimonio, sino lo que le precede, lo que justamente está antes del matrimonio, y es el noviazgo. Entonces aquí tenemos varias preguntas y versículos que vamos a tratar de responder. Serían básicamente 9 preguntas. La última va a ser un poquito más larga porque vamos a usar el espíritu de profecía. Las preguntas, para que los que quieran ir ya anticipando de qué vamos a hablar, son las siguientes. Primera pregunta: ¿cómo nos creó Dios? Segunda pregunta: ¿cuál es nuestra ayuda idónea? Tercera pregunta: ¿qué es el noviazgo? Cuarta pregunta: ¿cómo se conoce en la Biblia o cómo se le dice en la Biblia al noviazgo? Pregunta número 5: ¿puede haber noviazgo en la iglesia? Pregunta número 6: ¿cuál es el propósito del noviazgo? Pregunta número 7: ¿podemos tener relación de noviazgo y matrimonio con personas de otra fe o de ninguna fe? Pregunta número 8: ¿cómo deberían conducirse los novios? Y la pregunta número 9: ¿a partir de qué edad se puede tener noviazgo? Y algunos otros consejos al respecto. Entonces, bueno, de eso queremos, digamos que con esas preguntas queremos abarcar lo más posible este tema, que quizás para muchos ya no es de tanto interés porque ya están casados, pero los que no lo están pueden y deben saber estas cosas a la luz de la Escritura. Y los que estamos casados también deberíamos saberlas para poder aconsejar a los jóvenes. Y así puede estar todos, ayudándonos unos a otros. Entonces, bueno, como decíamos, vamos con la primera pregunta que queremos abordar, y es: ¿cómo nos creó Dios? En el libro de Génesis, capítulo 2, en el versículo 18, justamente como estamos preguntando por la creación, encontramos que después que Dios creó al hombre en el 6º día, y le dio las instrucciones de lo que debía hacer en el Edén, de trabajarlo, de su dieta y todo esto, dice en el versículo 18 del capítulo 2 de Génesis, que Jehová Dios dijo una expresión: no es bueno que el hombre esté solo. Haréle ayuda idónea para él. Entonces, en estas palabras tan cortitas encontramos un mundo de verdades que debemos conocer todos, ¿no? Y saber manejarla, saber entenderla. ¿Por qué? Porque estamos en el 6º día, y cuando Dios termina una creación, siempre dice: vio Dios todo lo que había hecho, he aquí era bueno en gran manera. El día 6º no ha terminado, y por eso Dios todavía no ha dicho todo es bueno. Ha creado al hombre, le ha instruido en lo que debe obedecer y hacer, pero estaba solo todavía Adán. Y entonces dice que Dios se dio cuenta que todavía no estaba completa su creación, y por eso es que dice: no es bueno. O sea, la expresión no es bueno significa todavía no está completa mi obra, porque Dios no deja nada a medias. Y está diciendo básicamente que lo que aún no se ve bueno es, aunque el hombre está hecho y fue hecho perfecto en su cuerpo, todavía le faltaba algo, y es la compañía. Por eso dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y con esa expresión Dios nos deja entrever que Él nos ha creado como seres sociales. Y por tanto, la soledad no es parte del propósito de Dios para con el ser humano. La soledad no
bueno, como muy bien dice el dicho popular, la soledad es mala consejera, o sea, no es buena, porque Dios no nos creó así. Y cualquiera que diga lo contrario está contradiciendo al Señor, a Dios mismo, al Creador. Y si nosotros nos guiamos por una idea contraria a esta, estamos siguiendo ideas humanas y no la idea de Dios, porque Dios ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, Dios no nos creó para que nosotros, en la forma que Dios nos creó, no nos creó para que nosotros seamos independientes absolutamente. No. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para que necesitemos, dice aquí la palabra, ayuda en todo y en especial ayuda idónea. O sea, nosotros nos necesitamos. Un ser necesita a otro ser. Y en eso allí vemos que Dios nos creó como seres sociales, que necesitamos de otro para complementarnos, y no solamente para complementarnos, y necesitamos de otro para que nos ayuden, sino que también nosotros necesitamos ayudar a otros seres humanos, en general. Pero sabemos que esta expresión se aplica principalmente y primordialmente a la relación de pareja. ¿Por qué? Porque luego de los versículos siguientes, Dios responde la pregunta, la segunda, ¿cuál es nuestra ayuda idónea? Bueno, cuando Dios presenta la idea, entonces Dios actúa. Versículo 19 dice, formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces lo primero que nos dice es que Dios crea los animales. Bestia del campo, ave de los cielos. Las trajo a Adán. Para que Adán las nombrara, le colocara nombre. Dice que el versículo 20 que Adán le puso nombre a toda la bestia, ave de los cielos, a todo animal del campo. Y dice algo interesante, pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea que cuando Dios le trae los animales que él había creado a Adán para que les coloque nombre, en un sentido Adán en pocas horas hizo un tremendo estudio de zoología para poder colocar los nombres, porque Adán no colocó los nombres así a capricho, sino que estudió su comportamiento y vio cuál era el nombre que le correspondía. Acuérdense que en la Biblia los primeros seres que Dios creó específicamente a Adán, y de ahí Dios tiene ese mismo patrón, el nombre que alguien tiene lo tiene en función de su carácter. No hay nombre que alguien tenga en la Biblia independientemente de su personalidad o de carácter. Y cuando alguien tiene un nombre y luego su personalidad se manifiesta diferente, se le da otro nombre, como es el caso que fue de Jacob, que se llamó primero Jacob, y luego se le colocó el nombre de Israel. Y así tenemos muchos casos. Entonces, Adán, cuando le coloca nombre a los animales, Adán estudia a los animales y los ve su comportamiento para colocarles el nombre. Y en ese estudio se dio cuenta que todos los animales estaban en pareja. Y eso lo hizo a él entender que él no podía estar solo. O sea, Dios sabía la verdad, pero antes de que él pudiese actuar presentándole su compañera Adán, debía Adán entender su necesidad. Y así siempre es Dios. Eso es algo que tenemos que aprender de Dios. Dios no actúa en beneficio nuestro hasta que nosotros estemos preparados para recibir esa bendición que Él nos quiere dar. Y esa preparación significa que entendamos lo que necesitamos de Él y, obviamente, en un sentido lo pidamos. Cuando Adán entendió que no había ninguna ayuda idónea para él, dice el versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El versículo 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, lo primero, lo que siempre decimos y que nunca debemos olvidar, es que cuando Dios introdujo o hizo caer a Adán en sueños para hacerle su compañera, su ayuda idónea, tomó una de sus costillas, o sea, tomó un hueso de Adán, pero de la parte media del cuerpo. No la tomó de los pies, un hueso de los pies, con lo cual alguien podría interpretar, entonces la mujer es un ser inferior. Pero tampoco tomó un hueso de su cráneo, con lo cual la mujer diría, o se sentiría, o el hombre mismo pensaría que ella es un ser superior, porque ha sido tomada de un hueso de la parte superior del ser humano, de Adán. No, la tomó un hueso de su costilla, con lo cual Dios dejó una lección objetiva aquí, de que la mujer es igual al hombre, igual, o sea, el concepto de igualdad está desde Génesis, desde la creación. Cualquier concepto que
presenta una diferencia, una desigualdad entre el hombre y la mujer, es algo antibíblico, porque desde la misma creación, el Señor Jesús, cuando creó a Adán y luego creó a Eva en condición de igualdad que Adán. Eso lo entendemos de este versículo y del versículo 22, ¿no? De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y él la trajo al hombre. Entonces fíjese que Dios toma la iniciativa, después que el hombre entiende, toma la iniciativa, hace la mujer, se la trae al hombre. No, Dios no hizo 5 o 10 mujeres para el hombre, ¿sí? No hizo otro hombre para el hombre. En el sentido de que Dios, bueno, estableció ya con eso cómo debe ser la relación. De la ayuda idónea del hombre es una mujer y la mujer es la ayuda idónea de un hombre. O sea, la relación que Dios estableció social de matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero cuando también digo que no trajo 5 mujeres, tampoco Dios está de acuerdo con la poligamia. Pero también vemos inclusive que Dios no le trajo 5 mujeres y le dijo a Adán, bueno, aquí hay 5, pero solo puedes escoger una. O sea, como para que Adán escogiese. No, Dios mismo le trajo una sola y se la trajo a Adán, dando a entender que ya Dios había establecido una y que esa una estaba ya hasta cierto punto predestinada para Adán y que Dios mismo, que conocía la necesidad de Adán, sabía cuál era su mejor ayuda. O sea, Dios no solamente une en matrimonio a Adán y Eva, sino es Dios quien escoge y le presenta y le trae la mujer que el hombre necesita. Y a Eva la presenta ante el hombre que ella necesita. El versículo 23 dice, y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque de varón fue tomada. Esto lo dice Adán. Fíjense que Adán también le coloca nombre a su esposa. Será llamada varona. O sea, Adán le coloca el nombre a su mujer. Y el nombre simplemente es, bueno, el femenino del nombre de él. Él es varón, será llamada varona, porque el varón fue tomada. Y Adán además confiesa y entiende que su esposa, Eva, era de su misma naturaleza, de su mismo ser, porque era de su propia costilla. Entonces eso también lo entendió Adán, y cuando Adán entendió todas estas cosas, entonces es cuando finalmente se consuma el matrimonio, porque dice el versículo 24, dejará el hombre a su padre y a su madre, se llegarán a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que a partir del versículo 24 es que se establece luego el matrimonio. O sea que todos los versículos anteriores, desde que el hombre es creado, se le instruye y se le da su trabajo de colocar el nombre a los animales, en todo ese proceso, es el proceso, podríamos decir, obviamente duraron minutos, horas, pero todo ese proceso es el noviazgo, es lo que precedió el matrimonio, es lo que podría llamarse la preparación para el matrimonio, y que consistió simplemente en, primero, que Adán fuese llevado por Dios a entender la necesidad de una ayuda idónea. Y en ese proceso, ¿cuál fue? Primeramente, fue Adán estudiando a los animales, comprendiendo a los animales y comprender entonces su necesidad de una ayuda idónea. Conocer a la mujer y entender que esa mujer era de su misma naturaleza, esa mujer era de su mismo valor, era igual a él, y entender el propósito para el cual Dios había creado la unión entre el hombre y la mujer, para que ambos fuesen, o para que hubiese ayuda idónea del uno para con el otro. Cuando Adán entendió todas estas cosas, entonces estuvo preparado para dar el paso siguiente, que fue casarse, ¿no? Dejar a su padre y a su madre, unirse a su mujer y ser dos en una carne. Ahí tenemos los principios entonces del noviazgo. De hecho, en la pregunta número 3 ya viene respondida aquí,
cuando cuando hicimos la pregunta, ¿qué es el noviazgo? El noviazgo justamente es esa relación previa al matrimonio que se da para prepararse para el matrimonio. Y fíjense que dije, bueno, voy a buscar este concepto en un diccionario a ver si igual todavía en los diccionarios se entiende el verdadero concepto del noviazgo. Y encontré lo siguiente en la Wikipedia. El noviazgo es la condición de los novios, es decir, una relación amorosa mantenida entre dos personas con la intención del matrimonio. Es un proceso por el cual dos personas desarrollan una asociación íntima más allá de la amistad. O sea, me pareció muy buena este concepto porque obviamente todavía le faltan algunas cositas, pero lo básico lo sigue teniendo. ¿Qué cosa? Bueno, es una relación amorosa entre dos personas. Aquí faltaría especificar, ¿no? Entre dos personas, varón y mujer, con la intención de matrimonio. O sea, el noviazgo no tiene otro propósito que, y aquí estaríamos ya respondiendo la pregunta número 6, ¿no? ¿Cuál es el propósito del noviazgo? No tiene otro propósito que prepararse para el matrimonio. No es otro. Y si alguien quiere tener un noviazgo, pero no tiene intención de casarse, entonces no tenga un noviazgo. Es una irresponsabilidad que alguien pretenda tener un noviazgo si no tiene la intención de unirse en matrimonio. Muy bien, ahora entendiendo esto, entendiendo lo básico que ya lo leímos en Génesis, que lo vemos en Génesis, repito, todo lo que sería antes del versículo 24, todo lo que sucede antes del versículo 24 es la preparación para el matrimonio, que podríamos decir, bueno, es lo que debe incluir un noviazgo. ¿Y qué es? Bueno, lo que leímos desde el momento en que Dios en que Dios declaró, no es bueno que el hombre esté solo. A partir de allí hasta el versículo 23, todo eso es la preparación para el noviazgo. Y todo eso, repetimos, para que no se nos olvide, es, bueno, el hombre y la mujer, ambos, en su proceso de aprendizaje, de estudio, así como dan estudio de los animales, estudia y va creciendo hasta que llega un momento en que se da cuenta que no puede vivir solo, que necesita ayuda idónea, que estamos incompletos. Ese es el primer punto. El segundo punto en la preparación es entender la igualdad entre el hombre y la mujer, que somos iguales, También había que añadir aquí que aunque somos iguales, somos diversos y que tenemos un rol diferente uno del otro por esa diversidad. Y evidentemente entender en ese proceso, entender cuál es el rol que Dios, como creador nuestro, nos ha asignado a cada uno, al varón y a la mujer, a cada uno según su sexo. Porque así como Dios creó al hombre y le estableció una dieta, porque Dios creó un sistema del digestivo específico, y Dios, sabiendo el sistema digestivo, le dijo, esta es la dieta que yo he diseñado para ti, conforme te creé. De igual forma Dios estableció y ha establecido entonces el rol de cada uno del ser humano según el sexo, porque fue el creador. Ahora, eso es parte de ese estudio, es parte de ese entendimiento de preparación. ¿Para qué? Para el matrimonio. Cuando se llega a ese momento, entonces ya está una parte adelantada. ¿Qué es lo que faltaría en esa preparación para el matrimonio? Lo que dice el versículo 24. En el versículo 24 dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se llegarán a su mujer y han de ser una sola carne. Así que creo que sobre esto volveremos un poco más adelante, pero es bueno entender que la otra preparación para el matrimonio, quizás justamente como aparece aquí, la última preparación antes de dar el paso de la boda, es que el hombre esté preparado materialmente para dejar a su padre y a su madre. Aquí incluye, obviamente, cuando dice dejar el hombre a su padre y a su madre, incluye salirse pues del hogar paterno-materno, tener su propio hogar, su propia casa, su propio lugar donde van a vivir,
Eso es parte de la preparación, eso es parte del noviazgo. Y hasta que eso no esté resuelto, no debería llevarse la boda, según las palabras del Señor. Porque no es plan de Dios que se unan y vayan a vivirse a casa de su padre o de su madre, ni del padre y madre del novio, ni del padre y madre de la novia. Porque se estaría violentando lo que dice el versículo 24. El versículo 24 dice que solamente van a consumar la boda cuando hayan dejado ambos a su padre y a su madre. Y eso, obviamente, entonces es parte de la preparación del matrimonio, lo que sería entonces parte del noviazgo. Y en ese sentido es que vamos a la pregunta 4, un ejemplo bíblico del noviazgo, donde justamente vemos todos estos elementos. En Génesis capítulo 29 encontramos a quién, a Jacob, justamente del que estábamos hablando, y ya sabemos todo el contexto de Génesis 29 es que Jacob huye de casa de sus padres, ya todos sabemos por qué huye, y él huye y finalmente él va a hallar refugio en casa de su tío, en casa del hermano de su madre, que es Labán. ¿Sí? En el versículo 5, Jacob pregunta eso. A unos que se encontró, ¿conoces a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron, sí, le conocemos. Él les dijo, ¿tiene paz? O sea, ¿está vivo? Sí, paz. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con su ganado. O sea, tuvo la bendición en la providencia de que venía la hija de su tío allí con el ganado. Entonces, bueno, él encontró a Raquel, dice el versículo 10, sucedió que como Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y a las ovejas de Labán, el hermano de su madre, llegóse Jacob y removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el ganado de Labán, hermano de su madre. O sea, él la ayudó. Y Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró. Obviamente que este beso es un beso de familia, un saludo. Y es un encuentro en el que él le dice, pues, su angustia, lo que está pasando, y evidentemente pide ayuda. Entonces, ella corrió, dice el versículo 12, y les dio las nuevas a su padre. Entonces, a partir del versículo 14, encontramos ese encuentro y encontramos justamente, inmediatamente, este proceso de noviazgo. Porque dice aquí, en el versículo 14, cuando Jacob se encuentra con Labán, le dijo a Labán, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él el tiempo de un mes. O sea que en el versículo 14 nos paramos durante un mes. Jacob llegó, lo recibió su tío y estuvo con su tío un mes. En ese mes vio muchas cosas. En ese mes no se comió la comida de balde, no estaba todo el día Jacob sentado allí en el patio de la casa de su tío con el celular viendo todos los videos de YouTube. No, porque estaba él trabajando. ¿Cómo lo sabemos? Y era activo, porque dice el versículo 15, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me has de servir de balde? O sea, Labán vio que era un chico trabajador, activo, y entonces no quería, o sea, él sabía que estaba allí de paso, o probablemente de paso, y él quería, como quien dice, enlazarlo. Labán tiene puras hijas, y está trabajando, y ellas trabajan, obviamente, en el ganado, pero él sabe que mejor fuerza y mejor destreza para ese trabajo lo tienen los hombres, sobre todo Jacob, porque evidentemente ese era, había crecido allí con Isaac en ese trabajo. Entonces, bueno, él quería que se quedara y por eso le dice, no me trabajes de gratis, dime cuál será tu salario, cuál será lo que me vas a cobrar y así yo te contrato. Entonces, ya en ese mes que había pasado, ya Jacob se había enamorado, porque aquí lo dice, el versículo 16, Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Raquel, la que conocimos al principio fue Raquel. Ahora se nos dice que también está Lea. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amó a Raquel, o sea, Jacob se enamoró de Raquel, y le dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ahí está, ese fue el salario. ¿Cuál era el propósito? Él mismo le declaró desde el principio, mire, yo me he enamorado de Raquel
y sé que no tengo donde caerme muerto, por así decirlo. O sea, no tengo nada, pero tengo trabajo. Y en 7 años yo reuniré lo necesario. ¿Para qué? Para dejar la casa, como era el propósito del Génesis, ¿no? de Edén. Dejar al hombre su padre y a su madre y ligarse con su mujer. Y en ese periodo no solamente iba a servir a su tío, que luego sería su suegro, por 7 años, para reunir los recursos necesarios, sino que sería un tiempo también que le iba a dar la oportunidad de conocer a la familia y sobre todo de conocer a Raquel. O sea, ya desde el momento de entrada, él manifiesta, bueno, al mes, ¿no?, de haber llegado, manifiesta su propósito. Entonces dice que Labán respondió: mejor es que te la dé a ti que no te la dé a otro hombre, estate conmigo. O sea que él aceptó. Y el versículo 20 nos resume. O sea, el versículo 20 resume todos esos 7 años en un versículo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. O sea, que él llegó a amarla. No solamente se enamoró, porque el énfasis hay que ser justos con lo que está escrito, ¿no? El énfasis que da al principio la escritura, el énfasis que da cuando leemos en el versículo, el versículo, cuando habla de las dos hijas, en la Biblia señala lo que vio Jacob. ¿Y qué vio Jacob? El aspecto físico. El versículo 17 dice: los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. O sea, él vio, y lo que le atrajo de Raquel fue su hermosura. Pero no solamente su hermosura, acuérdense que también ella era trabajadora, porque lo primero que él vio de Raquel fue que traía las ovejas de su padre y que estaba allí también pues activa, trabajando. Entonces él se enamora y, o sea, siente un enamoramiento básico primero. Durante ese mes que la vio, pidió y le dijo a su padre eso: estaré 7 años por ella. Pero la Biblia luego nos dice que durante esos 7 años se enamoró de verdad. O sea, se enamoró con el amor, ya no el enamoramiento físico, sino más completo, porque dice que sirvió 7 años y le parecieron pocos, porque la amaba. Entonces, ¿puede haber un noviazgo en la iglesia? Bueno, claro que sí. Si es un noviazgo que se conduce con respeto, siguiendo los principios bíblicos, como lo hizo Jacob, por supuesto. ¿Cuál es el propósito del noviazgo? Ya lo leímos. Es conocer a una persona para llegar a amarla y para, si es así, casarse. Entonces, hasta aquí pues tenemos la historia de Jacob y de Raquel, que nos ilustra esto, ¿no? Pero tenemos otras preguntas, otros versículos por leer. La pregunta número 7 era: ¿podemos tener una relación de noviazgo y matrimonio con personas de otra fe o de ninguna? Bueno, evidentemente no. Según la palabra, no. Aquí vemos que él tenía una relación, o desarrolló esta relación, y eran familiares, eran de la misma fe. Pero más específicamente lo dice en la Biblia en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios 6, 14 dice: no os juntéis en yugo desigual con los infieles. Porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces aquí, evidentemente, este versículo aplica a muchas cosas. Aplica a toda asociación en la cual hacemos un yugo. Un yugo es un lazo, algo que nos ata, que nos mantiene atado a otra persona. Entonces, ¿podemos hacer un yugo? Sí. Pero ¿con quién no podemos hacer un yugo? Con los infieles. Con los infieles, con los incrédulos, con los que no son de nuestra misma fe o que no tienen ninguna fe. No podemos hacer un yugo. Y si no podemos hacer un yugo, aquí el yugo sería el matrimonio. Entonces, ¿con qué sentido yo voy a tener un noviazgo con alguien que no puedo hacerme un matrimonio? Si el propósito del noviazgo es el matrimonio, entonces no tiene sentido que yo haga
que tenga un noviazgo con alguien con alguien que no me puedo ya casar. O sea que así como este versículo prohíbe el matrimonio entre un creyente y un infiel, lo mismo prohíbe un noviazgo entre un creyente y un infiel. Porque el noviazgo es una preparación para el matrimonio. ¿Qué dice el Señor más bien? ¿Qué tenemos que hacer? Salid en medio de los infieles. Versículo 17. Salid en medio de ellos y apartaos. No toquéis lo inmundo y yo recibiré. Seré a vosotros padre, vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, más bien, en lugar de buscar o frecuentar una persona con un objetivo de relación de noviazgo o de matrimonio que no es creyente, debemos más bien salir de allí. Salir salir de cualquier tipo de relación, de yugo con un infiel. ¿Cómo deberíamos, si ahora, ok, está bien, yo entiendo esto y busco y establezco una relación de noviazgo con un creyente, con uno de mi misma fe? ¿Cómo debería conducirse ese noviazgo? Bueno, la Biblia, como ya hemos leído, en este caso de Jacob no da detalles de cómo fue su relación de noviazgo. Pero lo que sí nos deja claramente la Escritura en otro pasaje, en 1 Corintios 10, 31, es que todo lo que vamos a hacer, aún en este caso, dice, debe ser hecho, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Aquí sería el noviazgo, va incluido en otra cosa. El versículo dice, si pues coméis o bebéis. O sea que aquí está hablando de la comida y la vida, pero también aplica a cualquier otra cosa. En este caso el noviazgo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, en este caso el noviazgo, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es decir, hacedlo todo en amor a Dios, en obediencia a Dios. Con lo cual, el noviazgo del cristiano no puede ser igualmente que el noviazgo de la gente del mundo. En el mundo, la gente tiene el noviazgo y tiene relaciones sexuales. Tienen unas relaciones ilícitas porque están violando el mandamiento, el séptimo mandamiento. Y eso, evidentemente, no está a la gloria de Dios. Entonces, el noviazgo cristiano no puede, no se puede hacer un noviazgo quebrantando los mandamientos de Dios. No solamente no quebrantando los mandamientos de Dios, sino ni haciendo ninguna práctica que nos acerque al quebrantar los mandamientos de Dios. Porque alguien puede decir, bueno, está bien, no se fornica, pero hacemos alguna otra práctica que nos acerque a eso. Estamos en lo mismo porque yo pensaba esto y decía, bueno, es como hablando del caso de Eva, ¿no? Eva pecó propiamente cuando comió del fruto. Ahí fue que pecó. Pero ya ella fue seducida o fue camino seguro al pecado desde el mismo momento que se acercó al árbol prohibido. Desde el mismo momento que comenzó a contemplar la fruta prohibida y a verla. Y desde el mismo momento que comenzó a hablar con la serpiente. O sea, todos esos pasos no fueron directamente pecado porque todavía no había comido del fruto. El pecado era comer del fruto, pero ya estaba en el camino del pecado. Ya era prácticamente en un camino de forma irreversible, porque eso es como un lazo. Cada paso que iba dando, acercándose al árbol prohibido, era un lazo que se le estaba atando, con la cual ya iba a estar seguro de hacer la acción de pecado. Entonces lo mismo pasa en este caso. O sea, la fruta prohibida en este contexto sería la desobediencia. El mandamiento dice no fornicará. Entonces, la fruta prohibida es llegar a tener una relación sexual. Pero el paso hacia ese pecado puede ir ya dándose desde antes. Y eso también debemos evitarlo. No solamente evitar el pecado, sino evitar toda cosa que nos va llevando seguro al pecado. Preguntas que pueden surgir. Bueno, vamos a leer aquí ahora, vamos a proceder a leer unos pasajes del libro El Hogar Cristiano que nos hablan justamente del noviazgo, que no están directamente en la Biblia, pero sabemos que el Señor justamente para esas cosas que ha dado la inspiración del Espíritu Santo a sus profetas, para dar más detalle en la obediencia. Y en cuanto a esto, en el capítulo 11 del libro El Hogar Cristiano, hay algunas citas interesantes que vamos a leerlas antes de concluir el tema.
Y son las siguientes. Dice, por ejemplo, esta, en la página 66, no han de favorecerse los matrimonios tempranos. Un compromiso tan importante como el matrimonio y de resultados tan trascendentes no deben contraerse con precipitación, sin la suficiente preparación y antes de que las facultades intelectuales y físicas estén bien desarrolladas. Y aquí está colocando cosas interesantes a entender, ¿no? No solamente debe haber preparación, como ya la vimos en la Biblia, sino también un desarrollo mínimo antes de poder dar ese paso. Y bueno, sigue leyendo, en el párrafo 2 dice que no deben tomarse votos impulsados por las pasiones juveniles. Voy a leer sobre todo rápido, porque ya nos queda corto tiempo, pero doy la referencia para que los que quieran profundizar lo hagan con calma. Estoy leyendo el Hogar Cristiano en la página 66, el capítulo que como ya dijimos, los casamientos apresurados, capítulo 11. Entonces, bueno, dice otra cosa. Los afectos formados en la infancia han terminado frecuentemente en uniones desgraciadas o separaciones deshonrosas. Rara vez han resultado felices las uniones tempranas, si han sido hechas sin el consentimiento de los padres. O sea que está hablando de eso, niños que se hacen amigos de pequeñito y van creciendo en esa amistad y luego piensan que esa relación que tienen es amor y se casan y resulta que pocas veces eso es bueno y aún más si eso no ha sido aprobado por los padres, ¿no? Deberían mantenerse sujetos los afectos juveniles hasta que llegue el tiempo en que la edad y la experiencia suficiente permitan libertarlos con honra y seguridad. Y aquí les comento una cita, o les leo una cita que, bueno, para mí fue clave cuando pasé por esa etapa. Porque a veces uno joven, uno se pregunta, ajá, y a partir de qué edad puede tener un noviazgo, a partir de qué edad puede uno casarse. Bueno, en esta misma cita que he leído, sigo más adelante, dice lo siguiente: el joven que aún no ha pasado los 20 años es un pobre juez de la idoneidad de una persona tan joven como él para ser la compañera de su vida. O sea que aquí ya coloca el límite mínimo de edad para uno tener un noviazgo con ánimo de casarse. ¿Y cuál es la edad mínima? 20 años. Porque dice, el joven que no ha pasado los 20 años es un pobre juez de la idoneidad de una persona tan joven como él para ser la compañera de su vida. O sea que antes de los 20 años, o mejor dicho, después de los 20 años, después que pase los 20 años, podemos ir a partir de los 21, es que sí sería lo más sabio, la mínima edad más sabia para comenzar a tener una relación de noviazgo con el plan de casarse. Porque antes no es tan maduro, ni físicamente ni mentalmente. Entonces, ¿para qué hacer un noviazgo antes si no es tan maduro para casarse? Ah, no, pero porque es la moda. Ah, es que todo va a ver a sus amiguitos que... Pero es que justamente el cristiano no tiene que andar como anda el mundo. Y no hacemos nosotros las cosas porque nosotros no somos imitadores de los demás. En todo caso, tenemos que ser imitadores de Cristo, no de los mundanos. Y no tenemos que hacer las cosas que hacen los demás. Por eso tenemos que decir esta revelación. Entonces, una vez que ha madurado su criterio, dice, se contemplan atados uno a otro para siempre. Y quizás sin condiciones para hacerse mutuamente felices. Entonces, luego relata lo triste de un matrimonio hecho a temprana edad en ese contexto. Los matrimonios prematuros son causa de una vasta cantidad de los males que existen hoy. Cuando se contrae matrimonio en una época demasiado temprana de la vida, no se fomenta la salud física ni el vigor mental. Entonces, es claro que no lo aprueba pues aquí el Señor. Y por eso inspiró a Elena de White que lo dejara escrito para que hubiese más claridad en este punto. Satanás está constantemente atareado para apresurar a los jóvenes inexpertos hacia una alianza matrimonial. Como consecuencia de los casamientos apresurados aún entre el pueblo de Dios, se producen separaciones, divorcio y gran confusión en la iglesia. ¿Qué contraste entre la conducta de Isaac y la juventud de nuestro tiempo, aún entre los que se dicen ser cristianos?
Entonces, bueno, allí también habla de esa comparación, ¿no? Muchos antes de llegar a la edad madura se creen competentes para hacer su propia elección sin la ayuda de sus padres. Suele bastarles unos años de matrimonio para convencerlos de su error, pero muchas veces es demasiado tarde para evitar las consecuencias perniciosas. La falta de sabiduría y dominio propio que los indujo a hacer una elección apresurada agrava el mal hasta que el matrimonio llega a ser un amargo yugo. Así han arruinado mucho su felicidad en esta vida y su esperanza de una vida venidera. Entonces, bueno, hay más cosas allí importantes. Una última cosa que quiero leerle, ¿no? Aunque los cónyuges carezcan de riquezas materiales, deben poseer el tesoro mucho más precioso de la salud. Y por lo general no debería haber gran disparidad de edad entre ellos. El desprecio de esta regla puede acarrear una grave alteración de la salud para el más joven. Es decir, no se favorece, no se aprueba el noviazgo y matrimonio entre personas que tienen una gran disparidad de edad. ¿Sí? O sea, de esto debe quedar claro, ¿no? Porque eso era algo muy común antes, pero ahora ha vuelto esa misma idea de que una persona muy adulta tiene una relación y se casa con una persona muy joven. Le lleva quizás 15, 20 años y aquí dice pues que no está correcto. No solamente desde el punto de vista moral, sino físico, porque hay una alteración de salud para el más joven. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para dar oportunidad a comentarios y preguntas. Pero como les dije, hay muchas más cosas que se pueden hablar de esto. Y les recomiendo que estudien este capítulo del libro y sobre todo un libro que se llama Cartas a jóvenes enamorados, donde hay muchos principios que Elena de White escribió y que están completas, las citas completas, la carta completa de principio a fin, los consejos que ella dio a jóvenes que estaban en ese proceso de noviazgo. Entonces todos aquellos que quieran más información inspirada, verídica, que venga de Dios, les recomiendo esa lectura. Pues que Dios nos bendiga. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web, antorchaprofetica.com. Que Dios te bendiga.